Bendiciones, pueblo de Dios, buenas noches, familia, NCU Pack Family, sean todos bienvenidos. Para mí es una bendición llegar allí a su casa por medio de esta herramienta. Damos gracias a Dios todo el tiempo, ya que nuestro Señor nos permite esta gran bendición y esta oportunidad. Allí podemos llegar a su casa, ahí es su sala, a su cuarto. Ahí usted si va manejando, ahí nos escucha. En su trabajo, bueno, en todo lugar. Damos gracias a Dios por esta bendición. Así que hermanos, compartan esta página, compartan. Si usted todavía no se ha suscrito en YouTube, suscríbase allí, búsquenos ahí Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo Church, y allí puede suscribirse. Suscríbase en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque así le van a llegar las notificaciones de todos nuestros prédicas y bueno, y lo que hacemos en la iglesia. Y también Su Palabra es mi sustento. Puede ir allí y buscarnos ahí. Su Palabra es mi sustento, son devocionales, y ahí estamos ahí poniendo unos pequeños párrafos devocionales de la palabra del Señor. Y bueno, Dios ahí ministrando siempre nuestras vidas a través de su santa y poderosa palabra. Y compartir también, porque este es el propósito. Los devocionales son para compartir. Y como le he titulado, Su Palabra es mi sustento. Realmente su palabra ha sido nuestro sustento. Así que yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da en este segmento Pan de Vida, un segmento donde hablamos de ese alimento que nos sustenta nuestra vida. Pan de vida. Jesús es el pan de vida. Así que familias, también si usted necesita oración, aquí estamos para servirles. Escríbanos allí su petición y estaremos orando por sus necesidades. Yo tengo, y siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo siempre, la oración de fe puede mucho. La oración de fe de ese justo, dice la Biblia, que puede mucho. La oración es la arma poderosa del cristiano. La oración es el oxígeno también. ¿Por qué? Porque la oración es hablar con Dios. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios, es llegar a Él, abrir nuestro corazón y entregar nuestras necesidades, y Él se encargará de lo demás. ¿Qué, hermanos? Eso, dialogar con nuestro Señor. Y así como he venido estudiando en estos tiempos desde Génesis, esa es la relación que quiere el Señor con nosotros. Tener esa comunicación, esa relación, el buscarlo en la oración. Como siempre digo, lo estoy repitiendo, la relación que quiere tener el Señor con nosotros, y nosotros también anhelar tener esa relación. Desde el principio Él ha querido tener esta relación, familias. Y bueno, yo le doy gracias a Dios por esta bendición que nos da venir estudiando de Génesis, y ahora seguimos en Éxodo, y hoy vamos a estudiar el capítulo 28. No lo vamos a estudiar todo porque es un poco largo, pero ahí vamos a meditar un poco cómo el Señor le habló a Moisés y que hiciera todo el seguimiento de las instrucciones del Señor, y que Moisés seguía ese seguimiento tal y como el Señor se lo había dicho. Así que gloria a Dios por eso. A este tema le he titulado el sumo sacerdote, una analogía del sacerdocio de Cristo. El sumo sacerdote, una analogía del sacerdocio de Cristo. Y antes de empezar vamos a hacer esta oración. Oremos. Padre Celestial, le doy gracias, Señor, por esta bendición que me da, Señor, poder dar su palabra. Para mí es un privilegio, Padre Santo, y poder, Señor, dar esta gloriosa enseñanza que sé que nos edifica, Señor, porque su palabra siempre nos edifica. Señor, le doy gracias por todos mis hermanos que están conectados, los que se van a conectar, los que están comentando. Señor, bendícele grandemente, Señor. Estamos en un mismo sentir. Bendice las familias también que se conectan en diferentes horarios, en las grabaciones. Bendíceles también, Padre Santo. Y todos los que se conectan también en otros estados, Señor, de la nación o nuestros países, bendícele grandemente. Toda persona que entra a esta página, Señor, Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo, bendícele grandemente. En el nombre de Jesús, Padre Santo, pido su gracia y su favor para con usted primeramente y para con su pueblo. En el nombre de Jesús le entrego este tiempo. Amén y amén.
Bueno, vamos a estudiar un poco de este capítulo Éxodo 28 y vamos a leer del 1 al 4. Éxodo 28 del 1 al 4. Y se trata de las vestiduras de los sacerdotes. Como dije, el tema es el sumo sacerdote, una analogía del sacerdocio de Cristo. O sea, ahí vamos a estudiar un poquito lo que es, cómo era la introducción de la vestimenta del sacerdote. Así que vamos a leer la gloriosa palabra del Señor. Se lee así y dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarlo, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Esta porción fue cuando el Señor le habló a Moisés y le da las instrucciones acerca de las vestiduras de los sacerdotes. Estas vestiduras tenían un significado. Cada cosa, siempre digo, cada cosa que el Señor habla, todo tiene un significado glorioso, celestial, un propósito por el cual estaba haciendo todo esto el Señor. Todo era un propósito divino de parte de Él, por supuesto. Por eso es que el sumo sacerdote y la analogía que vamos a estar estudiando hoy del sacerdocio de Cristo. O sea, analogía quiere decir equivalencia, semejanza, parecido, sus raíces griegas, palabra, o sea, logos. Y ana es similar, dan idea de lo que literalmente significa. El significado bíblico de sumo sacerdote es la persona con el más alto cargo religioso, quien representa a la nación ante el Señor. ¡Qué privilegio! Por lo tanto, ahí para introducirme en su posición ante el pueblo y Dios, el sumo sacerdote era una analogía del sumo sacerdocio final de Jesucristo. Todo lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés, todo era el adelanto, o sea, la señal, mostrando al Señor que en el nuevo pacto el Mesías iba a venir y Él es el sumo sacerdote, nuestro Salvador, Jesucristo. Y el primer punto que vamos a estudiar es una analogía en su designación de sumo sacerdote. O sea, ¿cómo vamos a analizar a esa analogía de la designación del sumo sacerdote? El escritor a los Hebreos, en este capítulo del 5, el capítulo 5, del 1 al 4, señala las cualidades de todo sumo sacerdote. Y en los versículos del 5 al 10 procede a aplicarlas sobre Cristo como el sumo sacerdote del nuevo pacto. Los sumos sacerdotes fueron escogidos por Dios. Así lo dice Hebreos 5:4. Dice así: y nadie tomó para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Cristo fue designado por Dios sumo sacerdote. Hebreos 5, del 5 al 6. Los sacerdotes eran escogidos de entre su propio pueblo. Cristo se hizo carne y fue como uno de nosotros. Ahí en Filipenses capítulo 2, del 5 al 8, nos habla todo lo de nuestro Señor y Salvador, el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Punto número 2 es una analogía en su vestidura. La analogía, su vestidura.
La vestidura del sumo sacerdote había sido diseñada por Dios. Recuerde que estas fueron las instrucciones que le dio el Señor a Moisés. Entonces, darle sumo sacerdote, gloria, o sea, esas vestiduras representaban la gloria y el esplendor del Señor. Cristo era estimado digno de una gloria superior. Así lo dice Hebreos 3, del 1 al 3. Y resplandor de su gloria, de Dios. O sea, su gloria. Hebreos 1:3 también nos habla su gloria. O sea, era la vestidura de nuestro Salvador Jesucristo. Su misma gloria resplandecía. Mas el Señor le dice a Moisés cómo iba a ser la vestidura. Y esa vestidura del sumo sacerdote diseñada por Dios para el sumo sacerdote. O sea, ahora el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, y cómo Él también su vestimenta es y será un esplendor de su gloria. Mire, hermanos, todo tiene un propósito del Señor y todo va dando perfectamente, porque todo lo que hace el Señor es perfecto. Y allí vamos a ver una foto donde podemos ver un poco de la vestidura del sumo sacerdote. Y allí miremos, ahí están las flechitas, el significado de cada cosa. Y mire, si voy a todo eso me voy a tardar mucho. Pero mire, ahí puede allí verla y poderla allí ver ahí. Mire cómo era la vestidura, muy especial. Y es que el Señor le dio sabiduría a estos hombres que la iban a hacer, tal y como el Señor se le había dicho a Moisés. O sea, el Señor escogió a aquellos hombres que iban a diseñar esta vestidura. Y me pongo a meditar yo, cómo el Señor también a nuestro Padre Celestial le dio ese diseño a Jesús, a Jesucristo, nuestro Salvador, ese diseño de esplendor, de gracia, de poder, de gloria en su propio cuerpo. Él resplandecía, resplandece y resplandecerá la misma gloria de Jehová. Nuestro Salvador Jesucristo, o sea, Él no necesitó llevar esta vestimenta, porque ya en Él estaba todo en Él. Él mismo es el esplendor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, familias. La tercera analogía en su mediación. El sumo sacerdote intercede por el pueblo. Cuando entraba al lugar santísimo del tabernáculo, Cristo es nuestro mediador eterno, porque Él entró el verdadero lugar santísimo. Así lo dice Hebreos 9:11, también 1 Timoteo 2:5. Es que realmente, mire, si lo meditamos, nos damos cuenta realmente que el Señor todo venía haciéndolo desde el principio, porque venía señalando la venida del Salvador, la venida de aquel que iba a venir a salvarnos. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote y consumador. Así que nuestro Señor Jesús es el mediador. Cuarta analogía es su purificación. El sacerdote tenía que ser, por supuesto, purificado. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo habiéndose purificado. Cristo entró al lugar santísimo siendo puro, porque Él nunca pecó. Gloria al Señor. En 1 de Pedro 2:22 nos dice, Él nunca pecó. Él entró puro y santo. Y mire, el sumo sacerdote de antes, o sea, Moisés, ¿verdad? Le dice a todos aquellos sumos sacerdotes que iban a entrar ahí al lugar santísimo, tenían que purificarse y santificarse para poder entrar al lugar santísimo. Pero aquí nuestro Señor Salvador glorioso, Él entró, Él era, es y lo será puro, santo. Así que también la quinta analogía es el sacrificio ofrecido. El sumo sacerdote ofrecía un sacrificio expiatorio por los pecados del pueblo con un animal perfecto, o sea, con un corderito. Pero Cristo se ofreció en sacrificio
por todos. Y Él era perfecto en todos los sentidos. Gloria al Señor. Hebreos 7:27 lo dice. Perfecto, varón perfecto, nuestro Salvador Jesucristo. El sacerdocio de Jesucristo ha obtenido para nosotros redención eterna. Él es nuestro sacerdocio, Él es el sacerdote de sacerdotes, nuestro Salvador Jesucristo. Y allí también quiero que sigamos, este fue un pequeño, ¿verdad? Analogías de cómo el Señor habló en el Antiguo Testamento y luego habla en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, y cómo se relaciona todo perfectamente bien. Ahora vamos a ir allí al sacerdocio común del Antiguo Testamento y el sacerdocio de todos los creyentes, todos nosotros. Entonces ahí el sacerdocio de los hijos de Aarón en el Antiguo Testamento nos ilustra el sacerdocio en el que el Señor ha convertido a todo su pueblo. La Biblia dice que el Señor nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Entonces nos llama así, reyes y sacerdotes. Somos sacerdotes aquí en la tierra. Por lo tanto, vamos a ver allí el llamado sacerdotal. Hay un llamado sacerdotal. Dios escogió a los hijos de Aarón para ser sacerdotes. El sacerdocio era hereditario. Es una herencia que es traspasada. Es un legado que es traspasado. Sí, es algo y que sabemos que es tan importante cómo se traspasa ese legado y cómo el Señor nos deja esa herencia. Dios ha constituido en real sacerdocio a todos los cristianos, Él nos ha constituido. Así lo dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Y ahora vamos, la consagración sacerdotal. Así que todo tiene un propósito. Y la consagración, es que un sacerdote debe estar consagrado. Los sacerdotes eran consagrados por medio de la unción ceremonial. Y también los cristianos tenemos la unción del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 2, 20 al 27. Allí nos enseña, los cristianos tenemos la unción del Espíritu Santo. En cambio, los sacerdotes del Antiguo Testamento eran consagrados por medio de la unción ceremonial. O sea, todo tiene su propósito glorioso. La función sacerdotal. ¿Cuál es la función sacerdotal? Los sacerdotes representaban a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios. Los cristianos tenemos libre acceso a Dios. Los sacerdotes interpretaban la palabra de Dios a las personas. Cada cristiano tiene el derecho de interpretar la palabra de Dios con la dirección del Espíritu Santo. Él debe de predicar y enseñar a las personas. Allí en Mateo 28, y vamos a leerlo, Mateo 28, verso 18 al 20, dice la gloriosa palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la función sacerdotal. A eso nos ha mandado el Señor. El Señor nos dio el ejemplo, nos dio la herencia, nos dejó un legado y nosotros tenemos que seguir. Por eso es que el Señor dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. El Señor nos ha dejado ese mandato, esa gran comisión que todo cristiano, toda persona que conoce del Salvador, que ha aceptado a Jesucristo, tenemos esa gran comisión de hablar de su poder, de su gloria, de las buenas noticias y hacer discípulos. Nosotros somos los discípulos de Jesús, somos sus seguidores, pero Él nos está mandando a ser discípulos. Familias, ese es el mandato. Él no nos manda a ser solamente creyentes.
Él quiere que seamos discípulos, porque un discípulo sigue el legado, sigue la ordenanza. Un discípulo hace lo que el Señor ha mandado hacer. Nosotros como hijos de Dios nos ha dado esta gran comisión, y esta gran comisión como sacerdotes aquí en la tierra, porque somos sacerdotes, porque representamos a nuestro Señor aquí en la tierra y lo tenemos que representar bien, hacer discípulos. Tenemos que instruir haciendo discípulos para su reino, para que su reino sea más, se expanda más y sea una expansión gloriosa. Poder poblar el reino de los cielos y poder despoblar el reino de las tinieblas. Dios nos ha dado ya esa delegación para que nosotros lo hagamos. Por eso es que tenemos que hacer discípulos, no solamente oidores, sino discípulos. Los discípulos hacen, y yo digo, los discípulos no nacen, se hacen. O sea, ya el Señor, conforme nos vamos estudiando la palabra, vamos entendiendo el mandato que Él nos ha mandado a hacer. Entonces entendemos realmente lo que es el sacerdocio, lo que es el sacerdote, cómo el sacerdote representa a nuestro Salvador y cómo la función sacerdotal, esta es la función que todo cristiano tiene que hacer. Los sacerdotes eran intercesores del pueblo ante Dios. El sacerdote está intercediendo. Es un orador, uno que intercede, uno que se para en la brecha y está intercediendo. Los cristianos podemos interceder por los demás. En Santiago, capítulo 5, verso 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El Señor nos ha llamado a interceder por los demás, así como le habló a Moisés, siendo, por supuesto, a los sacerdotes eran intercesores del pueblo de Dios. Así también nosotros somos intercesores. Él nos ha llamado a ser intercesores. Así también el sacerdocio es más que un privilegio que el Señor nos ha dado. Es un llamado de Dios a la santidad y al servicio. Nos ha llamado a la santidad y al servicio. Familias, esta porción que estuvimos estudiando, podemos entender ahora. El sumo sacerdote es nuestro Salvador Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento, toda esta preparación que llevaba el sacerdote era porque nuestro Señor Jesucristo iba a hacerlo, pero Él lo iba a hacer en la tierra, o sea, en carne. Él es el verbo y es la palabra misma en acción. Entonces, allí podemos ver cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tiene tanto poder, porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tenía que haber un Antiguo Testamento para que hubiera un Nuevo Testamento. Todo va de la mano, todo va así. Así que, familias, Dios lo hizo todo perfecto, y como estudiamos el llamado sacerdotal, la consagración sacerdotal y la función sacerdotal, eso nos corresponde hoy en día a nosotros, los que creemos, los que hemos reconocido a nuestro Salvador como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas. Familias, esa figurita que miramos allí, esa vestidura del sumo sacerdote, usted puede meditar cada cosa, cada cosa tiene su significado glorioso, y todo representa al sacerdote, a nuestro Señor Jesucristo. Familias, nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir y entregarse como ofrenda agradable, y el Señor recibió esa ofrenda. Él tuvo que dar este paso, esta obediencia al Padre, de llevar su vida, entregar su vida por amor al mundo entero. Él es la ofrenda, Él es el que entregó todo por amor a nosotros. Él es el sumo sacerdote, el que nos da esa fe, el sumo sacerdote
consumador de nuestra fe, nuestro Salvador Jesucristo. Así que damos gracias al Señor, porque en estas enseñanzas el Señor nos enseña cómo todo tenía ese propósito celestial. Dios nos ha llamado. El ser sacerdote es un llamado de parte de Dios y nos llama a vivir una vida en santidad y de servicio. Jesús vino a dar la vida en sacrificio por amor a nosotros y a servicio a nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos enseñó el servir. Él, siendo Dios aquí en la tierra, Él se humilló, se entregó todo por amor a usted y por amor a mí. Familias, Dios nos está hablando cómo quiere esa cercanía, cómo quiere esa relación, cómo quiere que cada vez más podamos tener esa comunicación que Él quiere, esa relación que Él siempre ha querido tener desde el principio y que hoy a través de todo esto nos sigue hablando. Él es lo único que quiere. Acerquémonos más a Él y Él se acercará a nosotros. Busquémosle y Él se hará encontrar. Él está allí esperando y está con los brazos abiertos para recibirnos. De nosotros depende creer en ese glorioso y poderoso sacerdote, nuestro Salvador Jesucristo. Quiero hacer esta oración. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias le doy, Señor, por esta enseñanza, que cada vez, Señor, es ese pan de vida que alimenta nuestro ser. Usted nos ha llamado a ser sacerdotes, Señor. Somos sus sacerdotes aquí en la tierra. Somos sus representantes y nos ha llamado a llevar una vida en santidad y de servicio para su gloria y para su honra. Señor, le doy gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que usted es un Dios que está allí siempre con nosotros y que está siempre llamándonos y recordándonos todo lo que usted nos ha hablado en el pasado, nos está hablando en el presente y seguirá hablando en el futuro, porque este es el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por los siglos de los siglos. Señor, gracias, gracias, Padre Santo, gracias que todas las familias que han escuchado este mensaje y van a escuchar las grabaciones y también todos los que están comentando, Señor, podamos entender el servicio que tenemos que hacer para usted, mi Señor. Lo que tenemos que hacer como sacerdotes, llevar una vida santa delante de usted, Señor, y seguir sus pasos, seguir su legado, seguir lo que usted nos ha mandado a hacer discípulos en todas las naciones, en el nombre de Jesús. Así nos ha llamado a hacer. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Bendice a tu pueblo y declaro, Señor, que toda necesidad es sujeta y sometida a usted, mi Señor, entregada a usted, en el nombre de Jesús. Si ahora en este mismo momento, Señor, hay familias que están pasando quebranto de salud o quizás alguna situación que está robando la paz, Señor, en esta hora yo intercedo, Señor, y declaro en el nombre de Jesús, Padre amado, que todo quebranto de salud es arrancado, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, y declaro, Señor, sanidad por tus heridas, Señor Jesucristo. Declaramos sanidad en los cuerpos de mis hermanos y mis hermanas, en el nombre de Jesús. Si hubiera aquella situación que está inquietando y está robando la paz, yo declaro en esta hora que la paz se apodera de su mente, sus pensamientos y de todo su ser. Nadie robará esa paz, Señor, mas declaro que el príncipe de paz toma control de sus vidas. En el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, cada hogar bendecido, lleno de ti, sustentado en ti, a través de tu palabra y a través de la oración, a través, Señor, de la oración intercesora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque nos ha llamado a ser intercesores. Padre amado, gracias. Señor, bendice a tu pueblo. Bendice el culto también, Señor, del viernes. Bendice, Señor, el culto de oración del domingo, el culto de las 3:30 el domingo evangelístico. Bendice los cultos, Señor,
Bendice las puertas que se abren del templo para que vayamos y entremos con acción de gracias. Esas puertas se abren y cada persona que entra, Señor, es bendecida. Porque allí desde las puertas ya están benditas para que tu pueblo entre en la bendición. Porque es una puerta al cielo. Padre Santo, gracias. En el nombre de Jesús, bendice a mis hijas también. Padre, cuídamelas, Señor. Y gracias, Señor, por estas servidoras, esta familia sacerdotal que nos ha llamado, Señor, a llevar su nombre a todas las familias, llevando esa buena noticia, llevando su nombre, el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor. Gracias, Padre Santo. He orado honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Amén y amén. Familias, gloria a Dios. Seguimos el próximo miércoles, primeramente Dios, estaremos aquí en segmento Pan de Vida. Siga compartiendo las prédicas. Tenemos prédicas allí, varias prédicas. Siga compartiéndolas. Si usted ya las escuchó, vuélvalas a escuchar. Y si el Espíritu Santo, por supuesto, cada vez que las escuchamos, el Señor nos habla en diferentes formas. Pero comparta también las prédicas pasadas. Comparta estas prédicas. Compártalas. Ese es el propósito de poder llevar esa buena noticia a las familias y poder dar estas enseñanzas y estas enseñanzas puedan ministrar sus vidas en el nombre de Jesús. A eso nos ha llamado el Señor, a que compartamos las buenas noticias y compartamos también esas semillas de paz, de amor, de fe y de esperanza. En el nombre de Jesús, familias. Así que les deseo una feliz noche. Y declaro estas 7 bendiciones. Bendiciones, 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 bendiciones y bendiciones. 7 veces, número perfecto. Y multitud de bendiciones del cielo para sus vidas. En el nombre de Jesús. Pase feliz noche.